Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos un tema muy interesante, negocios sostenibles y estrategias ESG. Y para ello nos acompaña Enrique Johnson, que él es experto en reputación corporativa. Bienvenido, Enrique. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Es un gusto tenerlo por acá y vale la pena recalcar de que Enrique nos está saludando desde España. Un saludo ahí a todos los amigos también. Y queremos ir abarcando temas muy importantes que son para las empresas, que a veces no le ponemos mucha atención, el cual es el tema de los intangibles, ¿verdad? Pero vamos a ir abarcando este tema a lo largo de la entrevista y para ir comenzando, se habla de ESG. También se habla de la tecnología, pero ¿cómo es que impacta eso en una empresa también abarcando las bases de qué es ESG? Bueno, pues ESG al final, siendo, digamos, totalmente puristas, es unas siglas que al final lo que está representando es Environmental, Social and Governance. Al final son tres elementos muy importantes que tienen que ver con cómo las compañías de alguna manera están aportando, digamos, al medio ambiente, a aspectos sociales, incluso su manera de gestionar, es decir, que son éticas y son transparentes. Y es parte de uno de los intangibles, o parte, digamos, muy importante de los intangibles y sobre todo de cómo son percibidas de alguna manera las compañías, que es la reputación, básicamente. Entonces, en los últimos tiempos, a raíz de, obviamente, la tecnología y de cómo operamos en el mundo, ya solamente cómo interactuamos con nuestra entidad financiera, cómo interactuamos a la hora de comprar productos, etcétera, etcétera, nos damos cuenta que la tecnología forma parte también de ese elemento de ESG. Por eso al final hablamos de ESG, donde añadimos la parte de tecnología. Fundamentalmente porque las compañías tienen que ser éticas y transparentes a la hora de operar con la tecnología. No solamente desde el punto de vista de los consumidores o los ciudadanos, sino también internamente desde el punto de vista de su propio talento, de sus propios colaboradores. Es decir, la manera en la cual ellos trabajan con la tecnología tiene que suponer pues, ahorro, eficiencia de tiempos, etcétera, etcétera. Por eso es sumamente importante y esos son los elementos de ESG. Interesante, entonces recalco algunos de los temas que usted abordó. El tema de entonces ESG, que es ambiente, social, gobernanza, y se le aplica también al tema de la tecnología. Y todos esos forman partes importantes entonces de los intangibles y la forma en que cómo los vamos utilizando de forma ética también. Qué bueno que toca el tema ético, porque tenemos de que ver de que las empresas desde sus inicios tienen que ser éticas para evitar esas tragedias que han habido a lo largo de la historia, ¿es correcto? Es así, es decir, tanto es así que los usuarios, los consumidores, los clientes, la sociedad en general demanda precisamente de las compañías que sí, que trabajen en aspectos medioambientales, ¿no? Y hemos visto durante mucho tiempo a compañías que se dedicaban a, digamos, a plantar millones de árboles o trabajar en ese tipo de cuestiones. Incluso en aspectos sociales, como ayudar a comunidades, etcétera. Eso me permitiría deciros que es casi una obligación por parte de las compañías. Sin embargo, todo lo que tiene que ver con la ética y la transparencia, es decir, la manera en la cual operan las compañías, eso es de alguna manera se le está demandando a las compañías que trabajen en sí y que sean sumamente transparentes. Hasta ahora las compañías se han dedicado mucho a todo el tema del producto. Eh, lo hemos visto en telefonía móvil, lo hemos visto en servicios, las utilities, etcétera, pero el producto al final tiene, digamos, un componente que también es casi obligatorio que el producto sea bueno y de buena calidad. Si no, no vas a tener. Sin embargo, el aspecto ético en la cual operas tú en el mercado, que de alguna manera eres transparente en cómo lo estás operando, forma parte de la reputación y de la percepción que se tiene de la compañía y te puedo decir que llega a pesar hasta casi un 20% de la reputación de una compañía. Sí, y vemos también de que los clientes ya no hay tanta lealtad como antes, que había gente que se casaba con una marca. Ahora los clientes se van de marcas en marcas dependiendo de qué es ese valor que le están ofreciendo y esa reputación que tiene. Entonces, si miran que una empresa no tiene la reputación adecuada, fácilmente dejan de comprarlo y también le hacen hablan de ellos en las redes sociales e influyen a otras personas. Ahora vemos, Enrique, de que cuando un inversionista está interesado en una empresa, siempre hace una valoración 360.
siempre mira diferentes temas como el tema financiero, el tema de cómo, de qué productos están ofreciendo, el tema de cómo está influyendo en un país, pero también toman en cuenta ahora la ESG y tecnología. ¿Es correcto? Es así, porque al final la parte de la ESG, como estoy diciendo, se está convirtiendo en una obligación. Es decir, de hecho vemos los gobiernos que están exigiendo a las compañías que de alguna manera adopten o tomen medidas con respecto a parámetros ESG y que de alguna manera reporten qué es lo que están haciendo. Existen reportes no financieros de alguna manera ESG, que eso puede ser el Dow Jones Sustainability Index o puede ser cualquier otro que podamos ver ahí, donde las compañías lo que les gusta es contar un poco qué es lo que hacen y ver qué otras compañías, o perdón, qué otras cosas están haciendo compañías de su sector en el mundo para poder aprender y qué es lo que tienen que hacer. Eso es lo que llevamos la realidad y eso es lo que de alguna manera los inversores más se fijan, que de verdad estén cumpliendo con esas normativas y con esas exigencias. Lo que pasa es que, además de serlo, hay que parecerlo. Y entonces, cuando tú al final abordas estrategias ESG, las adoptas y, digamos, de alguna manera favoreces esa buena percepción por parte de los inversores, está muy bien. Pero si tú al final lo que quieres es sacar negocio de todo esto, porque al final esto se trata de que las compañías están para ganar dinero, queramos o no queramos, y las estrategias de ESG tienen que servirles para diferenciarse de alguna manera del resto, tienes que contarlo. Y tienes que contarlo de la manera, digamos, más adecuada y saber qué es lo que tienes que contar, ¿no? Sí, me encanta lo que dice de ser, aparecer, y ahí forma una parte importante la comunicación de cómo vamos haciendo esa reputación, ¿verdad? Entonces, el tema de reputación corporativa no solo se ha hablado en los años anteriores, también ha tomado mucho auge ahora. ¿Puedes hablarnos un poco más de reputación corporativa, esas estrategias que se pueden ir aplicando? Sí, o sea, vamos a ver, la reputación corporativa es algo muy sencillo, es decir, esto es tan antiguo casi como el ser humano, ¿no? Al final es la reputación que tiene un nombre muy bonito, perdón, tiene un nombre muy bonito y que está muy bien planteado, al final no deja de ser algo sumamente sencillo, es la percepción que tenemos sobre lo que nos rodea. El ser humano, por norma general, actuamos en base a las percepciones. Nosotros vamos andando por la calle y en base a esas percepciones vemos diferentes marcas y decidimos que hay marcas que de alguna manera nos favorecen o nos caen simpáticos, ¿no? Entonces, esa es la emoción, esa es la reputación. ¿Vale? Lo que pasa es que cuando tú intentas trabajar en reputación, si a una persona, por mucho que tú le digas, no le vas a cambiar el hecho de que no te guste. Si a ti no te gusta una marca, yo te puedo decir lo que yo quiera, pero no lo voy a cambiar, porque no puedo cambiar las emociones. Lo que sí puedo cambiar es las cuestiones racionales que de alguna manera están impactando en esa emoción. Por tanto, cuando trabajamos en reputación, lo que intentamos entender es, oye, cómo me valoran, cómo me perciben, pero qué aspectos racionales son los que están influyendo en esa emoción. Porque eso sí los puedo cambiar. Lo que no puedo cambiar es la emoción en sí. Entonces, esa es la manera, digamos, cuando trabajamos en comunicación y sobre todo desde el punto de vista reputacional, tenemos que entender cuáles son esas variables racionales que tienen que impactar en esa emoción y cuántas pesan más, cuáles pesan menos, etcétera, etcétera. Y de ahí establecer una estrategia de comunicación. Y esa reputación que tienen las empresas impacta no solo en la primera impresión, también cómo pueden mantener esa reputación ante el cliente a lo largo del tiempo, ¿verdad? Porque ahora los clientes vemos de que tienen el acceso a la información a un solo clic, en donde uno puede Uh -huh. investigar, puede ver esas noticias que hay, pueden ver esos sucesos que pasan, pueden ver lo que cuentan las personas, ya sea en X o en Facebook o en Instagram. Entonces, tenemos ese reto como empresas de mantener esa buena reputación en el tiempo. Vamos a un corte y luego continuamos con inversión y desarrollo. Continuamos con inversión y desarrollo. Hemos estado hablando con Enrique del tema de los intangibles que hay en las empresas, la importancia de tener esa buena reputación, el tema de ESG y tecnología y cómo los inversionistas también se fijan mucho en estos elementos para poder invertir en una empresa. Pero vemos, Enrique, entonces el tema de la reputación. Siempre tenemos que irnos a los datos de cómo podemos medir, porque si no medimos, no podemos cambiar. ¿Qué mediciones se tienen que realizar en el tema de reputación?
Hombre, pues como son percepciones, lo primero que tenemos que entender es cómo somos percibidos. Esa es la definición. Es decir, yo tengo una máxima, es decir, no se puede gestionar lo que no se puede medir. Es así de claro. Es decir, por mucho que queramos intentar gestionar, digamos, aspectos que no podamos medir, difícilmente lo vamos a poder hacer. Con lo cual tenemos que tener datos que nos permitan entender cómo somos percibidos. Y con eso es lo que trabajamos en reputación y por eso medimos. Medimos todos los grupos de interés, medimos desde los periodistas, cómo nos perciben, medimos, digamos, diferentes grupos como pueden ser pues, colaboradores o pueden ser inversionistas o pueden ser la sociedad en general. Y hay tantas reputaciones como grupos de interés, porque yo puedo tener una muy buena reputación entre la sociedad y una muy mala entre inversionistas. Entonces, lo que tengo que tener claro son tres aspectos fundamentales. ¿Cuál es mi objetivo? Es decir, ¿dónde quiero estar? ¿Qué es lo que quiero construir? Eso las compañías lo tienen absolutamente clarísimo. Todos los años marcan sus objetivos y dicen esto es lo que quiero hacer. Eso, de alguna manera, está muy relacionado con la realidad de la compañía. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿En qué estoy trabajando? ¿Cómo estoy trabajando? Etcétera, etcétera. Y la tercera pata que falta siempre es la percepción, cómo soy percibido. Cuando eres capaz de conjugar esos tres aspectos y buscar ese sweet spot justo en el medio, eres capaz de trabajar en reputación. Y eso es lo que intentamos hacer con las métricas de reputación. Entender exactamente cómo somos percibidos por cada grupo de interés, qué aspectos son más relevantes para ellos y cómo puedo de alguna manera cambiar la percepción que tiene sobre mi compañía, siempre basado en la realidad de la compañía. Sí, es esencial tener esas métricas como un tablero de comando en donde vamos viendo cómo van cambiando, ¿verdad? Y pasar el tema de percepción, emociones a dígitos, en donde podemos ir cambiando entonces esas mediciones. Ahora vemos, Enrique, entonces de que la comunicación es parte importante para el tema de la percepción, la reputación. ¿Qué estrategias debemos aplicar para poder tener esa buena comunicación, no solo entre los clientes, entre los proveedores, sino entre la competencia, entre todos, pues? Pues es algo muy sencillo, es decir, vuelvo atrás un segundo a la reputación por entender cómo se construye la reputación, porque la reputación al final está construida por tres elementos. Uno es lo que hace o dice la compañía, lo segundo es mi experiencia con esa compañía y lo tercero lo que dicen otros. Por eso, cuando hablamos, muchas veces se habla de esa reputación online, no existe una reputación online, la reputación es reputación. Uno es el elemento online, otro puede ser el elemento offline, etcétera. Entonces, cuando yo soy capaz de entender precisamente con esas métricas cómo de alguna manera me están percibiendo cada grupo de interés, lo que intentamos trabajar en comunicación y esas estrategias de comunicación tiene que ver con una cosa fundamental y es la mayor parte de las ocasiones nos damos cuenta que las compañías hacen mucho más de lo que se las perciben. Por tanto, lo que tenemos que hacer es entender exactamente cuáles son aquellos elementos racionales que están mal percibidos o que son desconocidos de la compañía que impactan emocionalmente en la reputación de la compañía. Y es a partir de ahí donde empezamos a trabajar en eso. ¿Por qué trabajamos en eso? Porque trabajar en reputación significa trabajar en diferenciación. O soy diferente o soy indiferente. Entonces, lo que intento hacer es construir, digamos, una estrategia de reputación a través de uno de los elementos que es la comunicación, porque normalmente no se conoce, que de alguna manera le permita a la compañía diferenciarse del resto. Y te pongo un ejemplo. Si yo cojo un celular y agarro un celular de la marca Apple y un celular de la marca Samsung, me doy cuenta que son, de alguna manera, son similares en diferentes aspectos, porque los dos tienen básicamente las mismas funciones, todo funciona más o menos igual. Sin embargo, ¿cuánto más rápido puede ser Apple que Samsung o viceversa? ¿O cuánto menos nanosegundos tardan en abrir una aplicación? Es dificilísimo diferenciarse con aspectos de alguna manera de producto. Por lo tanto, si eres capaz de entender exactamente en ese posicionamiento que tienes como compañía, qué elementos es lo que están buscando digamos, los diferentes grupos de interés al utilizar tu teléfono, eres capaz de precisamente diferenciarte del resto sin hablar del producto en sí, sino hablar de otra serie de cuestiones. Y ahí es donde entra ESG o ESGT, que pesa prácticamente un 60% de la reputación de la compañía.
Y Steve Jobs supo muy bien cómo generar esa comunicación, tener esa reputación de Apple y hacer de que varias personas de la población se casaran con la marca. Y ahora tenemos los bandos de Samsung y los bandos de Apple, en donde estos cuesta mucho que se vayan uno al otro porque ya se casaron con ciertas marcas, pero yo sigo siendo Samsung. Ahora con el tema. Me parece bien, pero también hay un ejemplo que es muy bueno, que es el ejemplo de los autos. Tú tienes a Mercedes-Benz y tienes por otro lado a BMW o BMW. Es muy curioso cuando Mercedes intenta, digamos, construir un posicionamiento como marca de empresa de lujo, de cómo, digamos, de alguna manera esa comodidad de viaje, etcétera. BMW lo único que dice es una frase y el posicionamiento, digamos, de marca es ¿te gusta manejar? Y lo deja ahí. Es decir, si eres una persona que te gusta manejar, yo tengo todos estos productos, no me hace falta más. Entonces va al espíritu de la persona con la sensación que tienes a la hora de manejar un vehículo de esas características. Se enfocó en la necesidad de la persona. ¿Te gusta manejar o esa sensación, verdad? Ahora vemos, Enrique, en el tema de que usted también ha asesorado grandes compañías como Telefónica o también a los que les gusta el fútbol, Real Madrid, otras empresas muy de renombre. Cuéntanos esa experiencia que ha tenido con ellas. Bueno, la experiencia de asesorar a las grandes compañías siempre es magnífica. Es decir, no puedo hablar de otra manera. He tenido la enorme suerte de trabajar para Telefónica durante una década prácticamente, manejando o trabajando en su reputación en todo el mundo. De hecho, digamos, los indicadores de reputación estaban dentro del cuadro de mandos de la compañía y formaban parte del bonus de los empleados en todo el mundo. Y era un 4%. Eh, Te puedo decir que en Telefónica me amaban y odiaban al mismo tiempo a partes iguales, ¿sabes? Porque cuando iba mal todos me odiaban, cuando iba bien todos me querían, ¿no? Desde el punto de vista de reputación. Pero no, he tenido la gran suerte de trabajar con grandes profesionales posicionando una compañía como esa en el mundo. Pero lo mismo en el Real Madrid. En el Real Madrid tuve una enorme suerte de trabajar posicionando, digamos, la marca del Real Madrid cuando entró su primera faceta, o su primera fase, cuando entró Florentino Pérez como presidente. Eh, Él entró y estuvo de alguna manera de acuerdo que tenían un problema. Y cuando entramos, estuvimos trabajando sobre todo en cómo posicionar la marca, que lo determinamos como pureza blanca. Se fue un poco en la bajada, digamos, de lo que había dentro del posicionamiento de la marca del Real Madrid. Pero sobre todo el gran problema que tenían es que tenían 60 marcas distintas. Cada uno hacía lo que quería con el escudo, cómo lo hacía, y conseguimos generar una arquitectura de marca monolítica que de alguna manera establecía exactamente cómo se tenía que trabajar, y gracias a eso ha ido creciendo su marca exponencialmente durante muchos años. Interesante cómo Telefónica logró esos incentivos para poder también tener en el barco a estos trabajadores que forman parte de ello y también cómo Real Madrid logra tener esa sintonía con esas 60 marcas. Ha de haber sido un trabajo muy arduo y muy elaborado para poder hacer. Vamos a un corte, luego continuamos con inversión y desarrollo. Continuamos con inversión y desarrollo. Entonces hemos estado hablando con Enrique el tema de diferenciación, el tema de que ha asesorado también a multinacionales, pero vemos, Enrique, el tema también del CEO, del presidente de la empresa. ¿Cómo podemos hacer, sacarle el mayor provecho a ese liderazgo? Porque él también fue un elemento importante, no solo en la empresa, sino también en la reputación de la empresa. Bueno, fíjate si es importante que el 30%, digamos, de la reputación de una compañía está impactada por lo que hace o dice el CEO de su compañía. Es el 30%, es mucho. Para lo bueno y para lo malo. Tenemos muchísimos ejemplos en el mundo de gente que lo ha hecho fantásticamente bien y gente que lo ha hecho rematadamente mal. Pero lo que sí tenemos que entender es que en el pasado había, digamos, una concienciación por parte de los CEOs de no aparentar, de no mostrarse, de no ser estar, digamos, ocultos siempre en la sombra porque no querían de alguna manera aparecer, digamos, como la figura. Como dicen los colombianos, no querían dar papaya, ¿no? O sea, llegado a un punto donde no quieren estar ahí. Y eso se ha acabado, porque al final no es un tema, y trabajar desde el punto de vista de reputación del CEO no es un tema, digamos, de rockstar,
digamos, como hemos visto anteriormente. No, es un tema de que hay una persona detrás que lidera una compañía que es ética, que es transparente, que se preocupa por la sociedad, que tiene unos productos maravillosos y tiene que responder ante, digamos, esa sociedad o esos, digamos, posibles grupos de interés que están detrás. Lo está exigiendo y, de hecho, es una de las cosas que más se valora cuando los inversionistas vienen que haya, de alguna manera, una figura dentro de la compañía que de alguna manera represente esos valores de la compañía. Y lo tiene que tener, ¿por qué? Porque tienen que estar unidos. Los valores de la compañía tienen que estar absolutamente unidos con los valores del CEO. De nada sirve tener un CEO que lo que le gusta precisamente es estar siempre en los medios o estar siempre en las redes sociales, que no está de alguna manera alineado con el posicionamiento de la compañía. Y eso también lo hemos visto muchas veces. La compañía dice una cosa y el CEO aparece y está haciendo otra totalmente distinta, ¿no? Tengo claros ejemplos donde al final, en mitad de la pandemia, había compañías que se estaban preocupando por la sociedad, repartiendo alimentos porque no podían salir a la calle, etcétera, y el CEO de la compañía volaba en helicóptero y iba de vacaciones donde le daba la... Y eso no puede ser. Son cuestiones que de alguna manera tienen que estar unidos y por eso es importante que cuando se trabaja en reputación de una compañía se tenga en cuenta no solamente el CEO de la compañía, sino los líderes o, digamos, las personas que son más vocales y que de alguna manera pueden ayudar a construir la reputación de la compañía. Totalmente de acuerdo. El CEO tiene que estar muy en sintonía con los objetivos de la empresa. Él se vuelve el máximo liderazgo que hay en la empresa y muchos de los trabajadores aspiran a ser como él. Él se vuelve el influenciador tanto dentro de la empresa como en lo externo. Entonces tiene que vivir esos valores que se están planteando, ¿verdad? Ahora vemos, Enrique, el tema de la retención de talento. Vemos de que ha habido una gran movilidad de talento, no solo dentro de empresas, también dentro de países, ¿verdad? En donde se van a otros países, ¿cómo podemos ir reteniendo ese talento? ¿Cómo podemos hacer de que ese recurso humano se vuelva leal a la empresa, que viva esos valores, que viva esos objetivos, esa también estrategia? Uh-huh. Pues tú fíjate que es curioso que cuando hablamos de retención de talento, hablamos de lo que se llama un comportamiento de apoyo. Eso es cuando trabajamos en reputación, la reputación de una compañía está impactando en una serie de comportamientos de apoyo, que es mi predisposición a comprar los productos, a recomendarla, a invertir en esa compañía y otra de ellas es a trabajar en esa compañía. A día de hoy, la tendencia mundial es que las compañías de alguna manera están equiparando salarios entre profesionales. Obviamente, dependiendo del país, dependiendo de la situación de la economía, dependiendo de muchas cosas, ¿vale? Pero se tiende a equiparar salarios. Con lo cual, el salario, sobre todo para el talento más joven, ha dejado de ser esa prioridad a la hora de decidir que quiero trabajar o quiero continuar trabajando en esto. Y son todos aquellos elementos ESG, es decir, entender y sobre todo valorar cómo la compañía para la cual yo trabajo está impactando positivamente en la sociedad. Esos son los primeros, perdón, los primeros elementos que de alguna manera todos los trabajadores valoran y deciden quedarse en compañías. O sea, hay una decisión clara por parte de los más jóvenes a trabajar para compañías que de verdad están generando un impacto positivo en la sociedad. Eso es retener talento y eso es entender un poco la dinámica de hacia dónde voy. ¿Por qué? Porque cuesta mucho más, digamos, atraer gente nueva y sobre todo formarla que retener el talento existente. Entonces, ¿por qué tenemos que, digamos, estar constantemente buscando talento? Lo podemos retener. Totalmente, se vuelve como un tema preventivo en donde vamos trabajando con el talento, capacitándole, vamos transmitiendo entonces esa esencia de la empresa para poder generar esa lealtad y generar un trabajo con propósito, porque ya no se vuelve un trabajador que solo está buscando el tema económico, si bien influye, también quiere tener ese propósito, no solo en la compañía, también en la sociedad. ¿Y cuál sería esas recomendaciones que usted le puede dar a las empresas que nos estamos viendo con toda esa experiencia que ha tenido internacional, también con multinacionales? Bríndenos 4 recomendaciones para las empresas. Las 4 recomendaciones para las empresas. Vamos a ver, la primera, tenemos que tener en cuenta una cosa fundamental. El 80% del valor de una compañía son los intangibles. Nos olvidamos de esas cosas y estamos constantemente preocupados por el servicio o por, digamos, el producto, etcétera, que son importantes, pero no es lo único. Es decir, reputación, marca, trabajar en ESG son elementos fundamentales. Lo segundo es, no se puede gestionar lo que no se puede medir. Es decir, si no eres capaz de entender exactamente cómo ser percibido
y lo puedes unir a tu realidad y a tus objetivos, difícilmente vas a poder gestionar y trabajar en una compañía y sobre todo mejorarla. Lo tercero es esa métrica, lo que te proporciona son cuestiones muy claras, que es la diferenciación. Trabajar en reputación es ser capaz de diferenciarse. El mercado está saturado de infinidad de productos, de compañías que hacen lo mismo. Lo que tienes que ser capaz es de diferenciarte del resto. Y si no te diferencias, eres indiferente para ellos. Eres parte de ese paisaje. ¿Vale? Y por último, medir reputación no es medirlo una vez, es estar constantemente midiendo para poder entender cómo tengo que trasladar toda la información. La reputación y las métricas de reputación lo que te proporcionan no solamente es ese indicador maravilloso, esa puntuación maravillosa, te dicen exactamente cuáles son de alguna manera las cuestiones que son más relevantes para ellos, qué canales de comunicación son los que tienes que utilizar y gracias a eso puedes estar constantemente generando estrategias que te ayuden a mejorar de alguna manera esa percepción y, por tanto, impactar en los comportamientos de apoyo, que es lo que todos buscamos, mi predisposición a comprar, recomendar, invertir, trabajar, etcétera. Esas serían un poco las 4 recomendaciones. Totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho y así como los televidentes también nosotros hemos ido aprendiendo y vamos a ir aplicando esas recomendaciones para hacer de las compañías con mejores reputaciones más exitosas y que puedan también tener ese impacto positivo en la sociedad, en el ambiente, en el tema de gobernanza y en el tema de tecnología. Muchas gracias, Enrique, por habernos acompañado en Inversión y Desarrollo. Nos quedamos con muy buenos mensajes. Muchas gracias a vosotros y un placer. Y a ustedes, amigos, nos vemos la próxima semana con un programa tan interesante como el día de hoy. Cuando pienso en mi Guatemala, el más bello paraíso, tan grande en historia, tan lleno